Siguiendo con más, invitamos a Wilson Ordóñez Lazo, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PSN, que nos compartirá su experiencia de formación para las juventudes negras afrodescendientes. Hoy recibimos a Wilson con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes, días todavía. Un saludo ancestral para todos, todas y todes. Bueno, mi tema es formación de las juventudes negras afrodescendientes en Colombia, pues más específicamente desde el punto de acción del equipo de trabajo Bogotá, del PCN, Proceso de Comunidades Negras. Para empezar, quisiera hacer como un pequeño esbozo de pues cuáles son nuestros enfoques o nuestros principios, que son los que permiten entender un poco esta línea de acción que tenemos. Dentro del proceso de comunidades negras nos enfrascamos en 6 principios, que son la reafirmación del ser, el ejercicio del ser, el espacio para el ser, la opción propia de futuro y solidaridad y reparaciones históricas para el pueblo negro. Todos estos principios se han venido construyendo a lo largo de la historia del proceso y han permitido pensarnos las formas en las cuales fomentamos una formación comunitaria y política de diferentes etapas generacionales que tenemos dentro de la organización, bien sean niños, jóvenes y adultos jóvenes en mi caso, y de cómo eso permite generar diferentes acciones que puedan fomentar de una u otra forma la del territorio, la esperanza de vida y también el cuidado de la biodiversidad. Es por esta razón que nace la dinámica de jóvenes del PCN. Esta es una dinámica que fomenta de una u otra forma la identidad cultural, pero también la conciencia negra afrodiaspórica que existe en Colombia, y de cómo eso puede fortalecer las acciones y las capacidades organizativas de los líderes y lideresas de las comunidades afrodescendientes. Esto permitiendo que los jóvenes nos veamos desde un punto de vista de cuidadores. Nosotros dentro de la organización preferimos la palabra cuidador que defensor o de defensa, ya que para nosotros no nos enfrasca, o bueno, desde la defensa se habla un poco más de que hay un enemigo, de que hay que derrotar a alguien, que estamos en una lucha constante, pero realmente lo que nosotros queremos es poder cuidar el territorio, poder cuidar la vida, poder cuidar nuestra biodiversidad y también cómo cuidar al que es diferente a nosotros también. Entonces, a partir de esas líneas o desde esos conceptos nos hemos venido pensando desde el equipo de jóvenes diferentes acciones como la formación política y social, con diferentes círculos de formación que generamos en Bogotá, en Buenaventura, en el Cauca, en partes de Tumaco, que permitan cerrar un poco las brechas de este conocimiento y esta pérdida identitaria que por diferentes cuestiones estructurales, entre ellas el racismo estructural, la violencia sistemática, que hacen que se vayan rompiendo estos tejidos sociales y que de una u otra forma, a partir de estos círculos y encuentros de jóvenes negros, se van construyendo esos tejidos nuevamente, bien sean los territorios ancestrales de las comunidades negras o bien sea desde los territorios rurales, al igual que nos pensamos un preuniversitario étnico y popular que se enmarca desde el punto de vista que permita que las comunidades o que las personas que no tienen acceso a una calidad de educación lo suficientemente acorde puedan entrar a estos o tengan acceso a estos preuniversitarios y permita el acceso de mayores jóvenes a las universidades del país. Al igual que también funciona como una plataforma, o estas dos acciones funcionan como una plataforma de recogida hacia personas que vienen, o personas jóvenes que vienen desplazadas por la violencia o desplazadas por cuestiones económicas o de estudio a los lugares centrales como son Bogotá y Medellín en este caso. Puedes pasar a la siguiente. Es por eso que
nos hemos pensado desde el 2010, o bueno, desde el 2010 se vienen desarrollando diferentes escuelas regionales y escuelas nacionales que permitan volver a ese Sankofa o a lo que en la diapositiva anterior es regresar a esa raíz, retomar esa identidad cultural, volverla una cuestión política y comunitaria que nos permita a las personas que de una u otra forma también hemos nacido por fuera de estos territorios ancestrales por cuestiones de la violencia y pues de desplazamientos, volvamos a recogernos como comunidad y poder volver a generar estas prácticas ancestrales que hemos venido generando desde siempre. Y esto permite contribuir al desarrollo y cuidado de las comunidades, tanto rurales como urbanas, en donde nos hemos juntado como comunidad. De una u otra forma, estos círculos o las experiencias que hemos tenido ya alrededor de 12 años con estos círculos de acogida de comunidades negras es darnos cuenta que de una u otra forma tenemos que cuidar y luchar contra las estructuras como lo es el racismo estructural, como lo es el heteropatriarcado, pero también nos hemos pensado las formas en las que también tenemos que ir en contra también del antropocentrismo. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos dentro de una conexión entre hombre, naturaleza y demás, y como eso también debe conectarse con una acción, pues una acción humanitaria que permita que los jóvenes también seamos parte de esa solución cuando suceden este tipo de altercados. Y esto lo hacemos construyendo desde el altermundismo, construyendo desde el reconocimiento de nuestra identidad cultural, reconociéndonos desde el comunitarismo y desde una diversidad amplia desde nuestras comunidades negras como también desde las otras comunidades. Por eso también hablamos de la construcción de casa adentro y casa afuera en una confluencia también intercultural, como lo mencionaban los compañeros anteriores. Aquí hay unas imágenes de lo que hemos venido haciendo. Acá están las personas del preuniversitario, algunas creaciones artísticas, unas participaciones con la Comisión de la Verdad para poder seguir construyendo esas acciones de acogida, porque es muy importante y lo recalco mucho, la cuestión de la identidad cultural, que es muy importante para las comunidades indígenas, comunidades negras y también las comunidades en general, y que es necesario que se mantengan de una u otra manera. Podrías pasar a la siguiente. Aquí hay un ejemplo de lo que hacemos en estos círculos de formación política y comunitaria. Por lo general, pues lo voy a explicar rápidamente. Estas cartografías de migración las hacemos en vías de poder saber de dónde venimos, por qué llegamos, hacia dónde vamos, hacer como este reconocimiento de cómo somos comunidad, no solamente en los territorios ancestrales, sino también en territorios urbanos y rurales también, y cómo eso va construyendo de una u otra forma una solidaridad hacia cualquier calamidad que pueda suceder en los territorios en donde se encuentran las comunidades negras. Hemos estado participando en las denuncias que se hacen hacia el desaparecimiento de líderes sociales, hacia el confinamiento de comunidades, y digamos que aquí en este video, no sé si lo puedas proyectar, se ve un poco rápidamente todo lo que venimos trabajando con los jóvenes. Bueno, no se puede proyectar el video. ¿No? Ok. Bueno, en el video igualmente acá se ve un poco de cómo se hace ese trabajo de la cartografía, en donde digamos muchas de estas personas que hacen parte de estos círculos de formación son personas que han nacido en Bogotá, pero que también mantienen de una u otra forma las conexiones con familias del Pacífico, familias del Caribe, y muchas veces también trascienden esas fronteras, en donde vemos esas redes y esos tejidos de comunitarismo, en donde podemos ir pensándonos cómo se construye una acción, digámoslo, comunitaria y humanitaria, no solamente desde las organizaciones, sino también desde las propias comunidades.
Y en esta, que es un poco más local, la que se encuentra la cartografía de la ciudad de Bogotá, en donde se localizan diferentes puntos de la ciudad, en donde nos encontramos como comunidad y donde puede ser un espacio seguro en cualquier caso que suceda alguna catástrofe o alguna violencia, etcétera. Digamos, hace 2 días en Usme a un compañero y a una comunidad se derrumbaron varias casas, y pues son casas que son de invasión. Entonces él ya nos conoce, entonces nos escribe y nosotros decimos, bueno, activamos las rutas, él ya está quedándose con algunos compañeros y eso permite de una u otra forma solventar esa calamidad, formando esos tejidos que les menciono. Entonces, todo esto se conecta demasiado con los círculos, con las formas en las que hemos venido tejiendo, y por eso nosotros como jóvenes del proceso de comunidades negras nos hemos venido luchando y organizando en contra del racismo estructural, pero también en las crisis humanitarias que sufren las comunidades y los líderes y lideresas. Es por eso que hemos venido participando también en diferentes caravanas humanitarias que han permitido de una u otra forma ganar reconocimiento, un reconocimiento hacia la permanencia en los territorios, hacia la libertad, hacia la vida, hacia ese reconocimiento al gobierno propio de las comunidades que ha sido golpeado de una u otra forma por la violencia. Entonces, a partir de esta podrías pasarlo. A partir de estas participaciones en estas diferentes caravanas, hemos venido generando acompañamientos, pero también de una u otra forma haciéndonos la pregunta cómo dejamos la capacidad instalada si tenemos un tiempo determinado, y cómo dejamos todo ese trabajo que se hace dentro de las caravanas que permitan de una u otra forma generar una resiliencia dentro de las comunidades que han sido afectadas. Por ejemplo, en el Cañón de Milcay, donde sabemos cómo está de una u otra forma la situación desde el año pasado, de cómo los compañeros en el San Juan, en donde muchas comunidades viven hacinadas, no hay oportunidad de alimentación. Entonces, cómo llegamos y dejamos algunas capacidades en las comunidades que permitan solventar estas calamidades. Y al igual, hace poco, no sé si lo vieron, se generó la emergencia humanitaria, en donde diferentes organizaciones, entre esas también está PCN y una dinámica de jóvenes, que ahí estoy yo, y ahí estuvimos y aportamos de una u otra forma en la construcción del documento, en la construcción y diálogos que permitan saber cuáles son los propósitos y cuáles son las conexiones que tiene la comunidad, pero también las organizaciones en cuanto a sus problemáticas en sus territorios. Podrías pasar. Y así llegamos a algo que hemos venido trabajando con Together, que fue PFIM, el People First Impact Method, en donde tuvimos una semana de capacitación en donde conocimos cómo se hacía ese método, nos interesó, y a partir de eso lo llevamos a la dinámica de jóvenes, y a partir de eso nos conectamos con un trabajo de fortalecimiento con la Guardia Cimarrona de Bogotá, que es una dinámica que, las Guardias Cimarronas nacen desde el 2013 a partir de un congreso que se hace nacional de los pueblos negros afrodescendientes en Quibdó, y a partir de eso se piensan estas guardias como una forma de autoprotección comunitaria, en donde la misma comunidad se protege y se forma en cuanto a esas formas de autonomía y de autocuidado. A partir de eso, las guardias empiezan de forma rural, pero actualmente también se están llevando a una acción urbana, ya que esta Guardia Cimarrona que se encuentra en Bogotá se construye a partir de población negra afrodescendiente desplazada,
de la ciudad, que se encuentra en Ciudad Bolívar y que viene de Quibdó, de Chocó, del Chocuraba, de Urabá Chocuano y de todas esas desplazamientos. Ellos forman estas guardias y empezamos a articular entre la dinámica de jóvenes y la Guardia Cimarrona, en donde generando este método logramos entender un poco más cuáles son las problemáticas que ellos quieren llevar a cabo como Guardia Cimarrona, pero también como los líderes y lideresas jóvenes de esa localidad también se piensan formas de fortalecimiento, y actualmente estamos siguiendo el trabajo de poder. Bueno, ya dijeron que fortalecer no, pero pues mientras buscamos otro concepto, ¿cómo fortalecemos esas asociaciones entre otras guardias? Y digamos que en ese proceso hemos generado otro círculo entre guardias en donde se encuentra tanto la Guardia Cimarrona que les comento, como también la Guardia Guamnam, que hace parte del San Juan, pero que también se encuentran desplazados en Ciudad Bolívar, y actualmente queremos hacer también articulaciones con la Guardia Pijao para poder fomentar esa asociación entre guardias y ese cuidado del territorio, ya que, pues, me adelanto un poco, en Ciudad Bolívar se encuentra una problemática con el tratamiento de las basuras, y muchos de los barrios y las personas que se encuentran allí tienen esa problemática. Entonces las guardias quieren ver cómo pueden ayudar a mitigar esta acción que es totalmente dañina. También desean hacer una construcción de plan de atención de riesgos y desastres, entonces estamos como en el proceso de sentarnos a construir esto, como también esto ya es como algo que hemos ido mirando nosotros desde la dinámica de jóvenes en esa construcción con ellos, y se necesita y se requiere un acompañamiento psicológico para los jóvenes negros, ya que de una u otra forma el haber sido desplazados de forma violenta o no violenta, y también a partir de estos actos discriminatorios, lastimosamente desde el racismo estructural y demás, pues necesitan de una u otra forma solventar estas heridas que dejan de una u otra forma estas estructuras. También ellos, dentro de esa discusión, que fue demasiado natural, porque digamos que el método permite eso, conectarse con las personas con las que haces el taller y demás, entonces se fomenta como una conversación bastante amena, pero que permite sacarle el jugo completo, y por eso nace esto, y también el ánimo de poder generar unas capacitaciones de protección a líderes y lideresas, construyendo unos protocolos de seguridad que les permitan también generar una acción una acción sin daño, mejor dicho, porque es muy importante que se tengan esas claridades y esos protocolos dentro de esa autonomía. Y por último, está ese fortalecimiento comunitario, este fortalecimiento a la radio comunitaria, en donde ellos tienen un programa, pero no saben cómo se lleva a cabo un programa o una radio comunitaria. Entonces también nosotros, a partir de esa construcción, de esa asociación que también tenemos con ellos a partir del PIFIM, empezamos a hacer un ejercicio de radio comunitaria a partir de algo tan sencillo como los audios de WhatsApp, que desde ahí podemos empezar a hacer algunos programas, y ahí estamos todavía construyendo ese puente. Y ya, ahí está la foto con los compañeros. Queríamos saber si había alguna pregunta para Wilson. Hola. Sí. Sí, en esta oportunidad, antes de que se acabe el tiempo, yo no sé si a Ulieros le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, que el hecho de ser iguales a la comunidad a la que vamos a atender da una apertura. Temprano hablaban de la confianza, de cómo generábamos confianza.
No es lo mismo que llegue un afro a atender un afro o un migrante a atender un migrante que llegue otra persona, primero porque llega con esta elevación de yo soy el actor humanitario, y segundo porque sencillamente no conozco esa identidad y esa idiosincrasia del que estoy ayudando. ¿Qué cosas han identificado ustedes en ese proceso que... ¿Aló, aló? Sí. ¿Qué cosas han identificado ustedes que en ese proceso les ha generado ventajas en comparación a otras organizaciones, ya sea de carácter nacional o internacional, pero que no pertenecen a la comunidad afro o a la comunidad que van a atender? Bueno, digamos que la acogida con ellos ha sido muy, muy bonita. Es más, al principio nosotros nos conocimos en una caravana humanitaria y empezamos a hablar y fue algo muy natural porque, digamos, cuando empezamos el recorrido, obviamente, pues, oían como organizaciones, querían hablar con ellos, pero pues no era de la misma forma por esa misma, digamos, superioridad con la que llegan y hablan con las personas. En cambio con ellos, y ellos nos decían, nosotros no queremos trabajo con organizaciones, no queremos nada con, o sea, estamos aquí porque queremos apoyar a nuestras comunidades. Entonces nosotros dijimos, pues nosotros tenemos este espacio, hablamos con ellos, los invitamos, y al principio fue bastante como escépticos, fueron bastante escépticos con lo que les proponíamos, pero ahora digamos que nos buscan, nos dicen, hey, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Hey, tengo esta idea. Ha sido como bastante bonito saber que a partir de una conversación y de también tener una que otra paridad en cuanto a lo étnico, nos ha abierto como ese proyecto y ese trabajo mucho más como arraigado, de cuidado, de tejido. Sí. A mí me dijeron que te puedo decir Giro. Sí. Entonces, Giro, primero muy honrada de poder escucharte, de poder conocer como el proceso y la experiencia. Tengo una pregunta y es si ustedes tienen o ofertan, digamos, como nosotros, yo creo que yo tengo raíces negras o indígenas, yo amo las comunidades del Pacífico y he aprendido mucho compartiendo con las comunidades, pero también reconozco que en el contexto de las organizaciones que hacemos ayuda humanitaria, requerimos fortalecer toda la pedagogía de lo colectivo que ustedes lo tienen y lo llevan en el alma, y que a nosotros pues nos encantaría seguir aprendiendo y seguir contribuyendo a ese tema de lo colectivo. Entonces quería preguntarte si ustedes tienen ofertas de pedagogía para que organizaciones como la nuestra podamos aprender, podamos seguir aprendiendo y podamos tal vez también dialogar interculturalmente y hacer esos diálogos de saberes que son tan constructivos. Y lo segundo, pues decirte que cuenten también con nosotros en lo que podamos aportar o en lo que podamos contribuir desde el rol de organización también nacional. Sí, es lo que yo decía ahorita en la dinámica, dentro de la organización nos manejamos de dos formas, o en casi todas las organizaciones, que es Casa Adentro, y es donde realizamos el círculo de formación, realizamos el preuniversitario étnico y popular, donde recibimos mayoritariamente a las personas negras y afrodescendientes de la ciudad de Bogotá y de los diferentes lugares donde los hacemos, pero también después, porque no puede ser un ejercicio únicamente de una sola comunidad, también lo hacemos desde casa afuera, y sí hacemos ese tipo de conversas. Nos gusta más la conversa que los paneles. Entonces, digamos que sí, podríamos hablar y podríamos conectar y hablar sobre cómo
nosotros vemos el gobierno propio, cómo nosotros vemos el autocuidado, cómo vemos la colectividad desde nuestra identidad cultural y cómo eso permite de una u otra forma también tener unos trabajos mucho más fructíferos al momento de llegar a una comunidad. Giro, igual a Claudia Lili me sumo a la felicitación. Quiero hacerte 3 preguntas. Una, ¿cómo es la conversa o el diálogo con las instituciones del Estado? Sabemos que Colombia tiene consejeros presidenciales y ahorita hay oportunidades por la nueva elección. Segundo, nosotros queremos ver cómo es la visión de ustedes como colectivo, la neutralidad, la independencia, pero también queremos que puedan dar aportes a los consejos locales de planificación o el plan de desarrollo, porque Colombia tiene un programa que se llama Colombia Joven. Eso primero, si ustedes han conversado, les interesa o no les interesa. La segunda, lo conversamos en la mañana. En el caso de Venezuela, nosotros vivimos en las zonas más blancas y el ser afrodescendiente, porque ellos no permiten que le digamos negro. Entonces, aquí veo que hay cimarroneras, comunidades negras y le llaman como tal negro. Entonces, la segunda pregunta es si en una comunidad tan blanca como Bogotá han llegado migrantes venezolanos también afrodescendientes, porque en Venezuela se usa una lucha cimarronera de afrovenezonalidad y generaron capital político y generaron que el tema afro lo mantuvieran en una instancia. Luego baja por circunstancias económicas, pero sigue siendo la comunidad más vulnerable. Entonces esas serían como las 2 preguntas. ¿Cómo pueden articular? Y la tercera es si hay casas, como ustedes le dicen, casas afuera, con las otras comunidades como la comunidad indígena, que yo lo vi, y cuál sería el punto de encuentro entre lo indígena y lo negro. Bueno, esas preguntas están interesantes. Bueno, con respecto a la primera de las conversas con el Estado, sí hemos tenido algunas conversaciones, pues desde lo local, nosotros desde el equipo de Bogotá, pero también desde la dinámica del proceso han tenido conversas mirando de una u otra forma. De una u otra forma, sí se quiere reactivar de una u otra forma los planes de etnodesarrollo, en donde se plasman estas visiones propias de futuro, como lo mencionaba, con los principios del proceso y de las comunidades. Y pues es una conversación que, digamos, en este gobierno, bueno, estuvo un poco difícil, pero se lograron cosas. Esperamos que con este nuevo gobierno se abran puertas. Y con la cuestión de la casa afuera con las comunidades indígenas, es una cuestión siempre tensionante, pues no se puede decir, y es hasta las mismas, hasta con otras comunidades propiamente afro también hay veces que hay algunos choques, pero siempre hay unos puntos de encuentro, que es el cuidado de la vida y el cuidado del territorio, y es algo que se ha negociado no solamente desde hace pocos años, sino desde que nosotros llegamos al continente. Entonces creo que esa historicidad y esa construcción ancestral y espiritual dentro de los territorios nos ha permitido dialogar desde ahí. Y no, pues obviamente cuando voy caminando por ahí veo personas negras, afrodescendientes venezolanas, pero no hemos articulado aún con ellos. Es una misión.